Bueno, en general, los lunes intentaré, dentro de lo posible, hacer un resumen breve, o más que nada, ubicarnos otra vez en qué es lo que estuvimos trabajando la semana anterior, ¿no? Hay muchos días entre martes y lunes, así que volvemos un poco a, a saber dónde estábamos. Lo que empezamos a trabajar la semana pasada, o sea, terminamos de presentar qué era una integral definida, llegamos a la definición a partir de comenzar con un proceso intuitivo de aproximación, ¿no? Y aparecieron ahí las sumas de Riemann, y a partir de las sumas de Riemann definimos lo que era la integral definida, que era un caso extremo, un caso límite de esa suma de Riemann, cuando usábamos una cantidad infinita de rectangulitos para hacer esa suma de Riemann. Esa fue la idea. Y vimos también que ese número, si existía, que era la integral definida, lo podíamos pensar, lo podíamos interpretar como el cambio de una cierta magnitud cuya derivada conocíamos y cuya derivada estábamos integrando. Bien, hasta ahí fue como el fin de la primera parte más teórica que vimos del tema. Ahora, la pregunta que quedó, vimos algunos teoremas también de cuándo eso existía, cuándo no existía, ¿no? Como cuando una función era integrable o no. Hasta ahí ningún problema, pero el problema, la pregunta que seguíamos teniendo, que no llegamos a responder, es, bueno, perfecto, pero ¿cómo encuentro ese número? Porque por definición era prácticamente imposible, era muy difícil, ¿no? Resolver ese límite de la suma de Riemann. Y esa fue la pregunta que nos llevó a intentar encontrar metodologías para calcular esa integral definida de alguna manera. Entonces empezamos a trabajar con casos sencillos y llegamos a calcular algunas, pero siempre que la complejidad de la función que estamos integrando sea relativamente baja. Por ejemplo, que sean funciones constantes o constantes a tramos. Entonces, en esos casos era bastante rápido. Pensábamos la suma de Riemann, entonces veíamos que todos los rectangulitos terminaban cubriendo este rectángulo y decíamos, bueno, si la función es constante y positiva, yo lo que puedo calcular es el área debajo de esa curva y el área debajo de esa curva lo puedo pensar como el resultado de la integral. Y si es constante y negativa, es el opuesto de ese área. ¿Bien? Entonces ahí encontramos una manera geométrica y sencilla de calcular esa integral pensando en áreas. Esa estrategia también nos sirvió, voy a pasar todo esto, también nos sirvió en otros casos un poquito más complejos. Por ejemplo, si tuviésemos funciones lineales, ¿no? Cuya gráfica es una recta. Entonces ahí, si queríamos calcular una integral definida, también podíamos pensarla siempre y cuando la función fuese positiva en ese intervalo, como el área bajo la curva. Entonces, en este caso, por ejemplo, para calcular esta integral, lo que hacíamos era marcar la figura que se forma con la gráfica de la función por encima y el eje X por debajo, entre 0 y 2, aparecía ahí un trapezoide. Ese trapezoide es una figura geométrica conocida en la cual podemos calcular área, bien, por geometría, y decimos, listo, el área debajo de esa curva, o sea, el área de ese trapezoide, es el resultado de esta integral. ¿De acuerdo? Pero ahí lo que estuvimos viendo es que necesitábamos dos condiciones que eran bastante restrictivas. La primera era que la función tenga signo definido, es decir, que sea o positiva o negativa. ¿De acuerdo? Si cambiaba de signo en algún momento, supóngase que esta recta, no sé, era decreciente y en el 3 cambiaba de signo, pasaba de ser positiva a negativa, teníamos que dividir en dos integrales y sumar. ¿Bien? Pero para hacer cada una de esas partes necesitábamos que el signo esté definido. Y la segunda, que era la más importante y la más restrictiva de todas, era que la figura que aparecía al resolver esa integral tenía que ser conocida. Bien, tenía que ser un triángulo, un rectángulo, un cuadrado, un trapezoide, algo de lo cual podamos calcular esa área usando geometría. Que obviamente no son, eso nos restringe un montón. Si tuviéramos ya una parábola, perdimos. ¿No? Ahí la figura que me aparece no la puedo, no conozco su área usando geometría básica. Pero bueno, empezamos.
Entonces, hicimos varias de estas, entre 0 y 2, entre 0 y 4, entre 0 y 6, ¿no? Siempre con la misma estrategia. En un momento dijimos, bueno, pero a ver, si en definitiva siempre uso la misma estrategia y lo único que está cambiando es el extremo superior, ¿sí? Siempre empiezo en 0 para la misma función y lo que cambiaba era el extremo superior, 2, 4, 6, 3, 5, 4,2, lo que quiera. Dijimos, bueno, ¿no podríamos encontrar, en vez de resolver todas esas integrales por áreas una vez, dos veces, tres veces, 1000 veces, encontrar una fórmula más fácil, ¿no? O sea, en vez de hacerlo un montón de veces, o hacerlo una vez, encontrar una fórmula y a partir de esa fórmula, después, aplicando esa fórmula, encontrar las áreas para todos los casos. ¿Bien? Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, entonces, no planteemos la integral de f entre 0 y 2, 4, 6, planteémosla entre 0 y x, ¿no? O sea, no fijemos ese extremo superior, dejémoslo como variable. Y intentemos, ¿bien? ¿Qué es esto? Intentemos ahora ver si esta expresión la podemos pensar con una fórmula sencilla. ¿Bien? Calculamos el área de un trapezoide, ¿bien? Que vaya desde acá hasta x, ¿bien? O sea que era un trapezoide con una altura variable. Y lo que encontramos fue que cuando hacíamos eso, su área venía dada por esta expresión, x más x cuadrado. ¿Eso qué significaba? Que el área de ese trapezoide solo iba a depender de la altura. ¿Sí? La altura era esa x que yo fijaba. ¿Y cómo? Bueno, si yo fijaba una cierta altura en un cierto punto, para calcular el área tenía que sumar esa altura más esa altura al cuadrado. ¿Bien? En este caso, por supuesto que para esta función, si cambio la función, eso va a variar. Pero lo que podemos ver es que encontramos una expresión sencilla que me permitía calcular infinitas integrales definidas. Ahora, ya no es que calculamos 2 o 3 así en ejemplo. Todas estas que yo quiera calcular, que son infinitas, porque esta x puede ser cualquier valor, mayor a 0, de hecho, o igual. Si yo lo reemplazo acá, me va a dar su resultado de la integral. Entonces, pudimos resolver infinitas integrales definidas de esa forma. Hasta ahí, todo lindo, todo hermoso. Ahora, vimos algo también. Notamos que esa fórmula que encontramos no era arbitraria, cualquier fórmula. Justo era la ley de una función que si yo la derivo, ¿sí? Si encuentro la derivada de esta fórmula, me quedaría 2x más 1, vuelvo a la función que yo tenía graficada, ¿no? Dijimos, o sea, no solo encontramos una fórmula, sino que vimos que esa fórmula tiene una cierta relación con la función original. Y le pusimos un nombre. Dijimos, entonces esta función es una primitiva, ¿bien? De la función original. ¿Sí? O sea, no es su derivada, sino una función que si derivo, vuelvo a la función original. Entonces, ahí aparecieron más preguntas que respuestas, pero tuvimos algunas como resultados que nos daban pie a pensar, bueno, esto hay que seguir estudiándolo un poco más. Definimos lo que era la función integral, o sea, esto de poner el extremo superior como variable, ahora ya no era una integral definida, no lo podíamos definir de la misma manera que definimos integral definida, lo definimos como función integral. ¿Bien? Y lo que resumimos todo eso en este circuito. Empezamos de la función original, 2x más 1, planteamos su función integral, es decir, una función que a cada valor que yo pueda poner en el extremo superior de integración me devuelva el resultado de la integral definida. Recurriendo a la geometría descubrimos que esta función integral tiene esta forma, x cuadrado más x, y notamos que esta es una primitiva de f. Bien, entonces como volvimos otra vez hasta acá. Bien. Pero todo se rompió muy rápidamente. ¿Por qué? Porque todo eso dependía de que pudiésemos encontrar esa fórmula usando la geometría. Supongamos ahora que queremos integrar
la función coseno entre 0 y pi sobre 6, ¿no? Que sería representado por esa región que se marca ahí. Ahí la geometría deja de servir. No tengo manera de usar la geometría para encontrar el área de esa región, porque esta parte de la frontera no es recta. Bien, no tengo forma de saber cuánto es ese área haciendo cuentitas sencillas de geometría. Entonces ahí todo ese circuito que habíamos visto con el coseno, acá se rompe. ¿Bien? Yo tengo la función original, puedo plantear una función integral para el coseno si quiero. Ahora, lo que no puedo encontrar fácilmente usando la geometría es una expresión sencilla, ¿sí? Un polinomio, una función elemental, ¿bien? Una expresión más fácil de pensar que me permita calcular esta función integral para cualquier x, como pasaba antes. Eso ya no lo puedo hacer. Ahí tengo mi gran problema. ¿Bien? Entonces la pregunta que nos hicimos es, bueno, ¿pero podemos girar al revés? O sea, si ya vimos que esa función integral que habíamos encontrado para el caso anterior era una primitiva de esta función original, ¿no funcionará acá también? Sí, es una pregunta, ¿eh? Obviamente todavía no llegamos a que eso fuese así. Pero básicamente la pregunta es, ¿no podemos ir hacia allá, encontrar esta fz buscando la primitiva de fz? ¿Bien? Y ahí surgieron algunos inconvenientes y ahí terminamos la clase anterior. ¿Cuál era el principal inconveniente? Que no hay una única primitiva de fz. ¿Bien? O sea, si yo estoy trabajando con el coseno, no es que la primitiva es entonces tal. Tengo infinitas posibilidades para esa primitiva. Por ejemplo, ustedes me dijeron el seno de x, que es una primitiva. ¿Por qué? Porque si la derivo vuelvo al coseno. Pero también seno de x más 5, seno de x menos 8, seno de x más cualquier número real, más cualquier constante, es también una primitiva de coseno. ¿De acuerdo? Y obviamente que esta fz no puede ser infinitas funciones, es la primitiva del coseno que yo necesito. Entonces la pregunta es, ¿cuál de todas estas es? Y ahí terminamos. Entonces, lo que empezamos a ver es propiedades de esas primitivas, a ver si algunas propiedades y algunos resultados teóricos nos permitían llegar a la conclusión de cuál de esas primitivas es la que tengo que usar. Y vimos dos. Ven que la voy a pasar, que son esas dos. La primera propiedad nos decía es que si conocemos una primitiva de una función, o sea, si conocemos que la función p es primitiva de f, entonces, si a p le sumo una constante real, también va a ser una primitiva. ¿De acuerdo? O sea, si yo sé que el seno es primitiva del coseno, si al seno le sumo cualquier número, también va a ser una primitiva. Seno más 3, seno menos 7, seno menos raíz de pi, todas esas funciones van a ser primitivas de f. ¿Bien? Y lo que charlábamos el otro día es que lo que me quiere decir esa propiedad, ¿bien? Que también lo puedo empezar como un teorema, en matemáticas no hay tanta diferencia entre teorema y propiedad, es que yo puedo encontrar a partir de una primitiva, puedo encontrar infinitas, ¿no? Le sumo cualquier número a la que encontré, como tengo infinitos números para sumarle, encontré infinitas primitivas. ¿Bien? Es lo que me dice la primera propiedad. La segunda me dice que si yo conozco dos primitivas, p y g de la misma función, f, si las resto, necesariamente tiene que darme una constante. ¿De acuerdo? Parecen que dicen lo mismo, pero ya hablamos el otro día que no. Lo que me dice acá es que no solo que yo puedo encontrar infinitas primitivas, sino que todas las primitivas, cualquier par de primitivas, ¿de acuerdo? Sí o sí, dos primitivas tienen que diferir, al restarlas, tienen que darme una constante. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo sé que una primitiva del coseno es seno, por ejemplo, no puede existir una primitiva que sea otra función cualquiera que no sea el seno más una constante. ¿Bien? O sea, no podría ser la primitiva e es x. Imposible.
porque si yo hago e a la 3x y le resto seno de x, eso no me da una constante, me da una expresión variable. Bien, lo que me dice este teorema es que siempre dos primitivas tienen que diferir en una constante. Entonces, con estos dos teoremas barra propiedades, supónganse que yo encuentro una primitiva, lo vamos a llevar a lo gráfico ahora. Supónganse que, ¿dónde estoy? Encontré una primitiva cualquiera de una función f, ¿no? Esa es mi primitiva. P. Ahora, quiero que me den otra primitiva de esa misma función. ¿Qué harían? P más 1. Bien. ¿Otra? P más 2. Ok. Otra, no tan evidente. P menos e elevado a la 0,7. Bien. No importa. Lo que tengo que hacer es sumar o restar una constante, ¿no? Ahora, gráficamente, ¿cómo sería? Por ejemplo, P más 1. ¿Qué le pasaría a P si ahora busco P más 1? ¿Eh? Bien, a esa función P le estoy sumando una constante. Ustedes ya vieron en Matemática 1 que eso es lo mismo, o gráficamente la transformación que sucede es un desplazamiento vertical, ¿no? Si le sumo un número positivo, va a ir hacia arriba, esa cantidad de unidades. Si le sumo un número negativo, va a ir hacia abajo, esa cantidad de unidades, ¿no? Entonces, otra primitiva va a ser, por ejemplo, algo así. Usen la imaginación, por favor, ¿no? O sea, P más, no sé, 3. Otra primitiva podría estar por acá y ser algo así, ¿no? P menos 7. Ahora, entonces, todas las primitivas, ¿qué conclusiones gráficas podemos sacar de ahí? Que todas las primitivas van a tener la misma forma, ¿no? Es decir, no va a haber una deformación de la función. No es que si una es una parábola ancha, la otra va a ser una parábola más fina, ¿no? No es que si tengo una función que parece un seno, de repente se va a volver constante. Eso no puede ser. La forma es la misma. Lo único que puedo admitir es un desplazamiento vertical. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, supónganse que yo elijo un punto cualquiera, este de acá, Q. ¿Cuántas primitivas de f van a pasar por Q? Una. ¿Todos ven que es una sola, sí o sí? ¿Bien? Va a haber una que va a tener la misma forma de P y que va a pasar por Q. ¿Por qué no puede haber otra? Porque si todas las primitivas tienen la misma forma, pero desplazadas hacia arriba y hacia abajo, es imposible que dos gráficas de primitivas se intersequen, ¿no? Porque si tengo una acá y la otra tiene un desplazamiento vertical, la subo hacia arriba una cierta cantidad de unidades, nunca va a poder intersecar. Es como si fuera, entre comillas, no es la palabra correcta, paralela a la otra, ¿no? Siempre mantienen la misma distancia, que es ese K que le estoy sumando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es imposible que se intersequen dos gráficas de primitivas. No hay manera. Porque significaría que si una pasa por ese punto, si se interseca, a la otra le tendría que estar sumando 0. O sea, estaría en el mismo lugar. Sería la misma. ¿De acuerdo? Entonces, de acá sacamos dos conclusiones interesantes. La primera es que gráficamente todas las primitivas tienen la misma forma. Se desplazan hacia arriba y hacia abajo, pero no cambian su forma. Y la segunda es que si yo encuentro una primitiva que pasa por un punto determinado, ¿sí? Cuya gráfica incluya un punto determinado, esa primitiva es única. No puede haber más de una primitiva que pase por ahí. ¿De acuerdo? Es esa y esa. Bien, esa es la tercera propiedad de las primitivas. Está escrita de forma simbólica y parece
un trabalenguas, pero es lo que acabamos de decir. Les dice, si P y G son dos primitivas de f de la misma función, bien, por ejemplo acá fíjense que una es esta, una de las primitivas es esta, ¿no? P, G puede ser cualquiera de las otras, tiene la misma forma desplazada hacia arriba y hacia abajo. Dice, si P y G son dos primitivas de f en un cierto intervalo de trabajo, y si yo valorizo P en C y G en C, o sea, en el mismo valor de la variable independiente, ¿bien? Dicho de otra manera, para el mismo valor de la variable independiente tienen la misma imagen, entonces necesariamente P y G son la misma. ¿Ok? Otra vez. Si yo en un cierto valor de X busco un punto y yo sé que la primitiva P pasa por ahí y la primitiva G también pasa por ahí, la única opción es que P y G sean iguales. No puede haber dos funciones distintas, dos primitivas distintas que incluyan el mismo punto. ¿De acuerdo? Entonces esas son las tres propiedades de las primitivas que nos van a servir. Bien. Entonces, básicamente, volvemos a nuestro problema. Ahora sí. Nuestro problema es, no sabemos si podemos encontrar esta f sota, esta función integral, ya no recurriendo a la geometría, que no podemos, en este caso para el coseno, sino buscando una primitiva de f zeta. No cualquiera, sino la primitiva de f zeta que acá correspondería. Ya sabemos que todas las primitivas de f zeta son seno de x más k. ¿Bien? ¿Quién nos dice que todas las primitivas tienen esa forma? Propiedades. La 2. ¿De acuerdo? La 1 me decía que si a seno yo le sumaba una constante, también serían primitivas. Y la 2 me decía, no solo también van a ser primitivas, sino que encontraste todas las primitivas. No puede haber otra fuera de ese conjunto. ¿Bien? Entonces, yo sé que si mi función original es el coseno, todas sus primitivas son estas. Ahora, lo que yo tendría que encontrar sería cuánto vale k, ¿bien? Para encontrar la primitiva que yo estoy buscando. Bien, acá tengo infinitas y me tengo que quedar con una específicamente. ¿Cuál? Eso es lo que me falta resolver. Pero vimos por la propiedad 3 que si yo conozco un punto por el cual pasa esa primitiva, hay una sola que pasa por ahí. Entonces, yo lo que necesitaría es encontrar un punto de esta función integral, que es la que yo estoy buscando. Si yo conozco un punto por el cual pasa esa función integral, tengo mi problema resuelto. Hay una única primitiva que va a pasar por ahí. Entonces, lo que yo necesito saber ahora es un punto, vamos a llamar, no sé, xy, x0 y 0, un punto x0 y 0, de modo que f sota en x0 me dé y0, y yo esto lo conozca, ¿no? O sea, que yo sé que f sota valorizado en un cierto valor de x cualquiera, el que ustedes quieran, me da un cierto valor de y que conozco. ¿Bien? Repito, más fácil. Necesito encontrar un punto, ¿sí? Con dos coordenadas, x, y, de modo que si yo, esa x que yo conozco, le valorizo f sota, obtengo una y que yo también conozco. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿ustedes conocen algún par xy para f sota? ¿Cuál? Bien, perfecto. Miren, si x0 vale 0, eso significaría que yo tendría que valorizar f sota en 0, ¿no? La f sota en 0, si yo lo valorizo, sería esto, la función integral, pero ahora valorizada en 0. Entonces tendría que hacer la integral entre 0 y 0 del coseno. ¿Cuánto vale eso? 0 o 1. 0 por definición. ¿Se acuerdan que definimos que cuando las integrales definidas la aplicábamos con el mismo extremo inferior y superior, necesariamente el resultado tenía que ser 0? ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que
si x vale 0, la y que le corresponde, si yo uso fj, también es 0. ¿Se ve? O sea, ya encontré el punto P00. Este pertenece a la gráfica de fj. ¿Estamos de acuerdo? O sea, de hecho es el único que conocemos y el único que podemos conocer a priori. El punto 0, 0, es decir, cuando x vale 0, y vale 0, es un punto que yo sé por definición que pertenece a la gráfica de la función integral que estoy buscando. Esa función integral no la conozco todavía, pero más allá que no la conozca, sé que pasa por ese punto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hago ahora? Ya conozco un punto de esa función integral. Ahora yo lo que tendría que hacer es ver cuál de todas esas primitivas que tengo ahí pasa por ese punto. Y sé que va a ser una sola, por la propiedad 3 de las primitivas. ¿Cómo harían para saber cuál de todas estas primitivas que tengo acá, marcadas con A, que es una familia de primitivas, es la que pasa por el punto 0, 0? Reemplazo, muy bien. O sea, si la primitiva pasa por ese punto, significa que si yo a la función A la valorizo en el x0, me tiene que dar el y0. ¿No? O sea, A valorizada en el x0 sería esta función valorizada en el punto que yo encontré. O sea, tendría que ser seno de 0 más k. Y eso me tiene que dar 0. Bien, reemplacé el x0 por 0, que fue lo que encontré allá, y el y0 por 0, que fue lo que encontré allá. ¿Cuánto tiene que valer k? Seno de 0, 0. Si yo le sumo k, me tiene que dar 0. Entonces k necesariamente tiene que ser 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de todas estas primitivas posibles, yo me voy a quedar con seno de x más 0. Bien, ahora, de la familia de primitivas posibles que yo tenía para elegir, ya seleccioné la que quizás me sirva. Bien, encontré cuánto tiene que valer el constante que le tengo que sumar al seno para que se transforme en la que a mí me resulta útil. Eso fue 0, básicamente. Entonces ahora lo que yo tendría que probar es si fj es o no seno de x. ¿De acuerdo? O sea, esa fj que yo estoy buscando acá, que repito, todavía no sabemos si lo que estamos haciendo es válido, ¿eh? Pero de todas las posibles primitivas del coseno, la que podría llegar a corresponderse con su función integral es seno de x a secas. ¿Siempre me va a dar 0k? No. Bien. Este es un caso casi trivial, pero ya vamos a ver otros donde el k que tenemos que seleccionar es otro valor. Quizás nos quedaba seno de x menos 3, seno de x más pi sobre 2, lo que sea. Pero lo importante es que tenemos una forma bastante útil de encontrar cuánto vale esa constante para quedarnos con la primitiva. Bien. Entonces, todo eso que acabo de decir está escrito ahí. Sí, voy a borrar todo mi manuscrito. ¿No? Dijimos, la función fj es esta función integral. ¿Cómo la puedo escribir sin usar este símbolo, sino usando una función, una expresión más sencilla? Sé que fj en 0, por definición, me tiene que dar 0. Entonces el punto 0, 0 pertenece a su gráfica. Como yo sé que todas las primitivas tienen esta forma, reemplazo x por 0 y reemplazo y por 0 y eso me permite calcular cuánto tiene que valer k. Por lo tanto, propongo que mi fj posible va a ser seno de x. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense que acá, bueno, esto no se ve, nada, imaginación. Acá lo que tenemos es como el circuito en sentido opuesto. ¿Qué hago? Busco todas las primitivas de fz. Ya ahí no voy a poder encontrar una directamente. En primer lugar tendría que buscarlas a todas.
Bien, ¿cómo hago? Busco una sola y le sumo una constante. ¿De acuerdo? Ahí encontré la familia de primitivas. Yo no quiero la familia, yo quiero una sola. ¿Qué hago? Uso la definición de que si este extremo superior es igual al extremo inferior, el resultado yo sé que me da 0. Entonces planteo eso. Bueno, la función integral en el extremo superior igual al extremo inferior me da 0. Conozco un punto de paso. F sota en 0 me da 0. Si yo sé que tiene que tener esta forma y conozco este punto, ya puedo, me voy a quedar, lo sé por propiedades de la primitiva, con una sola de esas primitivas. Hallo la K que le corresponde, me da 0 en este caso. Obtuve seno. Ahora encontré la F sota que estoy buscando. El punto es, ¿esa F sota vale o no vale? ¿No? O sea, porque hasta acá, repito, esto es una propuesta que estamos haciendo. En vez de ir así, estamos yendo al revés. Veamos. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Más o menos? Veamos. Entonces, yo lo que quería calcular era esto, ¿no? La integral entre 0 y pi sobre 6 del coseno. Ese era lo que era mi objetivo. Entonces, esto es lo mismo, vuelvo a escribir acá, para que nos acordemos. Lo escribo acá arriba. F sota era, la F sota que yo había planteado era la función integral, o sea, la integral entre 0 y x del coseno. ¿No? Entonces, si yo lo que quiero calcular es la integral entre 0 y pi sobre 6, entonces, de esta integral, esta función integral, lo que tengo que hacer ahora es su extremo superior, que es una variable, fijarla en pi sobre 6. Que sería lo mismo que valorizar f en pi sobre 6. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Y f sota, nosotros dijimos que la propuesta que hicimos es que sea seno de x. ¿Sí? No sabemos si es verdad, pero esa fue nuestra propuesta. Entonces lo que tendría que calcular sería el seno de pi sobre 6. Y eso me da 1/2. ¿Sí? Sería el seno de 30 grados, eso me da 1/2. Esto entonces me está indicando que la integral de esa función entre 0 y pi sobre 6 parecería ser 1/2. Entonces, la primera pregunta es, sin hacer cálculos, sin hacer nada más, ¿tiene sentido si vemos la gráfica? Fíjense, acá tenemos 0, pi sobre 6, ¿no? Y la gráfica. Esta integral representaría el área debajo de este arquito y hasta pi sobre 6. Sería el área de esta región. ¿Podría darnos 1/2? Más o menos. ¿Cuánto vale pi sobre 6? Tienen una calculadora, pueden hacerlo. O sea, 3,14 dividido 6. Más o menos. Un poquito más. 0,50 y algo debe darle. ¿0, 0,52. Entonces, de acá a acá tenemos 0,52 unidades. ¿De acuerdo? Si tomamos el rectángulo hasta acá, que acá sería una aproximación por exceso, ¿no? ¿Se ve? Estoy tomando un valor más alto que el de la función siempre. La altura vale 1. Entonces, ¿cuál sería el área de este rectángulo grandote? 0,52, más o menos. ¿Tiene sentido que el área bajo esta región sea 0,5? Y sí, ¿no? Es un poquito menos que ese. Pinta bien. ¿Cómo podríamos hacer para calcular o para aproximar esta integral de otra forma? ¿Cómo hacíamos para aproximar esa integral? Usamos una suma de Riemann. Y si queremos una muy buena aproximación, una suma de Riemann con muchísimos rectangulitos, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen las computadoras. Entonces, yo le puedo decir a la computadora, bueno, haceme esta suma de Riemann y usa, no sé, 1.000.000 de rectangulitos. No es el valor exacto, estoy cometiendo un error, pero es muy cercano, ¿no? Si yo hago eso, me da, esto es un resultado real de cálculo de calculadora, ¿eh? 0,500. Parece funcionar. No sé. A mí ya me da felicidad. Bien. Entonces,
Esta estrategia que acabamos de hacer, que era, repito, si conocemos esta función integrando, proponer que la f sota que le corresponde, la función integral que le corresponde, es una de sus primitivas. Lo hicimos con el coseno, encontramos que esa primitiva es el seno, usamos ese seno para encontrar la integral y vimos que bastante cercano, confiablemente cercano, lo que obtuvimos usando ese método a lo que obtendríamos si hiciésemos una suma de Riemann con muchos rectangulitos. Nos gusta. Ahora, obviamente su pregunta debería ser, ¿esto vale siempre? Porque lo hicimos para el coseno. Yo, si lo hice una vez, ¿puedo decir que vale para toda función? O sea, si en vez de usar coseno tuviera el logaritmo cotangente de el coseno, ¿también vale? Y no me voy a poner a hacerlo con cada función. Bien, sería tedioso. O sea, básicamente no me estaría sirviendo si no pudiese decir si vale para toda función o al menos para qué funciones sí y para qué funciones no. Eso también sería útil. Entonces acá aparecen dos preguntas importantes. Esto es lo que les estoy contando, se conoce históricamente hace casi 500 años. Bien, con diferente simbología, desde diferentes lugares, pero hubo matemáticos en el Renacimiento que se dieron cuenta de que estas relaciones existían. Ahora, la pregunta que le surgió es, bien, yo a esto llego haciendo un montón de calculitos. O sea, esto que yo hice con una calculadora recién, de calcular el área bajo la curva, ellos lo hicieron a mano, hasta que vieron que les daba aproximadamente 0,5. Imagínense, ¿no? Les llevó como 3 meses llegar a lo que nosotros vimos en una clase. Ahora, la pregunta que surgió es, bueno, pero yo eso lo estoy haciendo para una función, para 2, para 10, para 100, si me pongo toda la vida a hacer estas cosas. Pero, ¿vale para todas? ¿Lo puedo generalizar? Y lo dividieron en dos preguntas. La primera es, para cualquier función necesita que yo tenga, yo voy a poder decir que la función integral es una de sus primitivas. Porque eso lo sacamos medio de la galera, ¿no? Lo vimos en un caso, lo intentamos probar para otro, funcionó. Ahora, ¿siempre va a ser así? Y la segunda pregunta es, bueno, yo para encontrar esa, supongamos que la respuesta a esto sea sí, yo para encontrar esa primitiva necesito siempre tener un punto que conozca de la primitiva, como vimos recién. ¿Siempre voy a conocer alguno? Bien, eso es algo, en este caso lo sabía, pero siempre voy a saberlo. Entonces, para responder estas dos preguntas, luego de varios años más, para que se ubiquen históricamente que esta pregunta surgió unos 100, 150 años antes de que se responda, aparecieron dos bellísimos resultados teóricos que hoy les quiero presentar y que es básicamente el tema del día de hoy. Sí. Bien, acá lo generalicé, perdón. Acá no lo puse con el coseno. Bien, antes cuando hicimos esto, acá decía que f en 0 daba 0. ¿Recuerdan? ¿Por qué? Porque la función integral que yo estaba buscando era la función integral del coseno entre 0 y x. ¿De acuerdo? Entonces, x tenía que valer 0 para que la función integral valga 0. ¿De acuerdo? Ahora, supónganse que acá tenemos una función integral cualquiera. Que este extremo inferior sea c. No necesariamente tiene que ser 0. Por ejemplo, la función integral entre 4 y x de tal función. Entonces, básicamente yo lo que necesito es que mi extremo superior sea igual al inferior. O sea, ahí la x que voy a tomar no va a ser 0, va a ser 4. ¿De acuerdo? Y la integral entre 4 y 4 me va a dar 0. ¿Bien? Esto es lo que intento decirte acá. La función integral valorizada en un valor de x que sea idéntico al extremo inferior, me tiene que dar 0. O me da 0, no es que me tiene que dar 0. Bien. Vamos a aplicar esto, bueno. No quiero que se vea todo. Bueno, esperen, ¿cómo hago? Entre 1 y 5. ¿Se acuerdan que teníamos un problema planteado, no? Que habíamos dicho que
la velocidad a la que entraba agua en un reactor o reactivos líquidos en un reactor venía dado por esa ley. ¿Bien? Y lo que nos pedían era que calculemos cuánto variaba el volumen de agua entre, no me acuerdo si era día u hora, pero bueno, supongan día, entre el día, no, debe haber sido hora, entre la hora 1, la primera hora y la quinta hora. ¿De acuerdo? Ese era el problema que nos planteaba. Entonces, nosotros habíamos dicho ya al principio, antes de ponernos a hacer todo esto, es que ese cambio básicamente lo podíamos calcular con una integral definida, ¿no? La integral entre 1 y 5 de la velocidad. Dijimos, buenísimo, ya está, tenemos una herramienta matemática nueva, que es la integral definida, que nos permite calcular ese cambio de volumen. Ahora la pregunta es, ¿cómo corno calculo eso? ¿No? Ahí habíamos quedado. Y ahí empezamos a hacer todo este desarrollo que hicimos recién. Hasta ahí no sabíamos hacerlo. Ahora tenemos al menos un pie para hacerlo. Intentemos usar lo que sabemos hasta ahora. ¿Qué tendríamos que plantear? A ver, ordenémonos. ¿Qué tendríamos que plantear primero ahí? Antes. Sí, la vamos a necesitar. Recuerden el circuito. Nuestra función original es 3t cuadrado, ¿no? ¿A quién vamos a buscar para tratar de resolver esa integral? Bien, la función integral, ¿no? A fz. ¿Cómo vamos a definir la fz en este caso? Bien, la fz primero, ¿qué variable va a tener? T, la misma variable que todas las otras, ¿no? ¿Cómo la voy a definir a esa función integral? Bien, entre 1 y t. ¿De acuerdo? Va a ser idéntica a la integral definida que nosotros estamos queriendo calcular. La única diferencia va a ser que mi extremo superior ya no va a ser fijo 5, sino que va a ser variable. ¿De acuerdo? Y el extremo inferior va a ser el mismo. De la función, o sea, de 3t cuadrado. Dijimos que en las funciones integrales le cambiábamos el nombre a la variable para no confundir, ¿no? Le voy a poner m. Lo importante es que sea la misma función, pero le pongo otra variable, la que se me cante. Pueden ponerle x, s, gatito, lo que quieran. Entonces, esa es la función integral. ¿Se ve que esa función integral yo la construí a medida? La construí a medida, ¿por qué? Porque si yo ahora lo que quiero calcular es esa integral entre 1 y 5, lo único que voy a tener que hacer es reemplazar t por 5. Y ya está. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo de plantear esa función integral. No es que sea una función integral cualquiera, es una que me sea útil. O sea, que tenga la misma estructura que la otra y que solo reemplazando el extremo superior por el extremo superior que a mí me interesa, ya encuentro el resultado. ¿Bien? Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y esa fz quién es? Entonces ahí dijimos que podíamos recurrir al circuito inverso. Entonces, ¿quién va a ser esa fz, en definitiva? Sí, va a ser t al cubo. ¿Qué tengo que buscar primero? No, antes. Si esa fz es una función integral, ¿quién? Bien, sabemos que es, sabemos, proponemos que es una primitiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La función integral propusimos hasta ahora que era una primitiva de la función original. Antes la función original era 2x más 1 y fz era x cuadrado más x. Después la función original era coseno y la primitiva, o sea, esa función integral era el seno. O sea, siempre parece ser una primitiva. Pero en primitivas hay infinitas. Entonces, esas fzotas, yo busco primero todas sus primitivas. ¿Cómo hago para encontrar todas sus primitivas? ¿Mm?
Bien, encuentro una primitiva, fácil, la primera que se me ocurra, y le sumo una constante indeterminada. ¿Bien? ¿Ven alguna primitiva? ¿Se les ocurre alguna primitiva para 3t cuadrado? T al cubo. ¿Bien? Es decir, t al cubo, por inspección simplemente, yo sé que es una función que si yo derivo, llego al original. ¿No? Entonces, mi conjunto de todas las primitivas va a ser t cubo más k. ¿Sí? Le tengo que sumar una constante para encontrar todas las posibles primitivas. Ahora, ahí tengo infinitas funciones y yo estoy buscando una función. ¿De acuerdo? ¿Cómo hago para saber cuál busco? ¿Qué tengo que usar ahí? Sí, ni siquiera hay problema. Esa expresión me da un punto. Sí, o sea, ¿cómo lo escribo eso simbólicamente? F en qué me da qué. Bien, f en 1, o sea, si t vale 1, esta integral, ¿cuánto me va a dar? 0. Bien, eso es un 0. Por definición. ¿De acuerdo? Entonces, yo sé que si valorizo la f sota que yo estoy buscando en 1, como me queda una integral definida con los dos extremos iguales, por definición me tiene que dar 0. ¿De acuerdo? O sea, que ya encontré un punto de paso de mi primitiva. El punto 0. De todas estas primitivas que yo encontré, ya sabemos que tienen la misma forma, ¿sí? Que es una parábola cúbica, desplazada hacia arriba o hacia abajo. Y que si yo conozco un punto, hay una sola primitiva que pasa por ahí. ¿No? Así que ya está. Con eso me tendría que ser suficiente para encontrar cuál es esa primitiva. ¿Cómo hago? Bien, digo, bueno, de estas A las valorizo en 1, ¿no? Y eso me tiene que dar 0. ¿Qué significa A en 1? 1 al cubo más K. ¿Cuánto vale K? Menos 1. Entonces, la F sota que yo encontré, ¿cuál es? Dijimos que es de todas estas primitivas, es una de todas estas primitivas, y acá encontré el K que le corresponde. Entonces, ¿cuál sería la expresión? T al cubo menos 1. Entonces, esa función integral que yo tengo ya, esa f sota integral que yo tengo ahí arriba, que yo propuse porque me convenía a mí, que tiene esa expresión, que es una función integral que es bastante complicada y molesta y horrible, ahora encontré otra forma de calcularla más sencilla, que es un tierno y cariñoso polinomio de grado 3. ¿De acuerdo? Entonces, esa f sota, ahora yo la puedo calcular siempre para cualquier t mayor o igual a 1, como t cubo menos 1. Pero mi pregunta es, bueno, yo no quiero calcular eso, yo quiero calcular esto. O sea, mi incógnita era cuánto volumen entraba entre la hora 1 y la hora 5. ¿Cómo hago eso? No. Eso porque ya saben otra cosa. Pero acá no es eso. Yo tengo que calcular esto. Fíjense, comparen esta integral definida que yo tengo acá con f sota. ¿Qué tendría que hacerle yo a f sota para que me quede igual que esto? Bien, o sea, lo que me está molestando es este t. Yo no quiero t ahí. ¿Qué quiero? 5. O sea, yo tendría que calcular f sota en 5. ¿No? O sea, decir esta integral definida es lo mismo que decir f sota en 5. Y f sota en 5, que lo tendría que calcular así, también lo puedo calcular así. ¿Cuánto sería f sota en 5? 5 al cubo menos 1. ¿No? Bien.
5 al cubo menos 1, y esto es 124. ¿Cómo interpreto ese 124? Como un volumen. Entre la hora 1 y la hora 5 ingresaron 124 litros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿es un proceso sencillo y corto? Para nada. ¿No? Nos llevó una vida, media vida, diría, llegar al resultado. Pero pudimos. Y tenemos un proceso, digamos, casi les diría metódico, o sea que se podría aplicar en la mayoría de los casos para resolver cualquier integral definida. Fíjense que nosotros empezamos no sabiendo cómo calcular esa integral definida y ahora ya llegamos a resolverla. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero planteo una función integral conveniente. Funciones integrales puedo plantear las que se me ocurra, pero lo que sea conveniente. Sí. Sí. O sea, ¿de dónde viene este 1? Esa es la pregunta. Exacto. O sea, es el único punto que yo conozco de este FJ. O sea, yo para otros valores de t no conozco cuánto me da el resultado. Pero sé que si t vale 1, como los dos extremos son iguales, me da 0. ¿De acuerdo? Fue a conveniencia mía. ¿Bien? Por definición. Bien, es una definición. Si una integral definida tiene los dos extremos iguales, me da 0. Sí. Es históricamente previo. No, en general, o sea, todo este proceso lo vamos a simplificar. ¿Bien? Pero, por ejemplo, que puedan saber calcular, que ustedes puedan saber llegar a la expresión sencilla de una integral, de una función integral, sí, eso lo van a seguir haciendo así. Sí, sí, y me parece interesante la pregunta. Y lo extiendo para todo el mundo una cuestión. Lo que se van a encontrar a medida que avancemos en matemática, es decir, ahora en matemática 2 con respecto a matemática 1, y quienes hagan matemática 3 o el taller de matemática aplicada en segundo año, dependiendo de la carrera que hagan, lo que van a ir viendo es que estamos dando un poco más de libertades a la hora de buscar, de resolver algo. ¿Qué quiero decir con esto? Que seguramente se van a encontrar que para llegar a un mismo resultado van a tener cada vez más formas distintas y todas válidas. ¿Bien? ¿Nos interesa que sigan una en particular? No. Y si nos interesa, se lo aclararemos. ¿No? Use tal método. ¿De acuerdo? Sí, esto sería por la vía de, digamos, de la función integral. No, o sea, esto es una integral definida y esta es una función integral. O sea, vos resolvés la integral definida mediante la función integral. ¿De acuerdo? Esta es una forma. Lo que les digo es, lo que vamos a intentar hacer hoy, si llego, es este proceso hacerlo más corto. ¿Bien? O sea, hacer lo mismo, usa exactamente la misma estructura, solamente que en la práctica va a llevarnos 3 segundos en vez de 5 minutos. Un montón. Eso. ¿De acuerdo? ¿Tienen que hacerlo necesariamente así? No. Obviamente, si saben de entre los dos métodos, conocen el otro que es más corto, usen el más corto. Desde ya. ¿No? Quiéranse un poco. Ahora, ¿le vamos a pedir específicamente que lo hagan de esta manera? No. Esto sí lo van a usar, por ejemplo, cuando le pidamos exprese esta función integral de una forma más sencilla. De una forma que no use integrales. Bueno, van a tener que hacer este proceso para llegar a esta expresión. Bien, eso sí. Pero resolver integrales definidas ya vamos a ver, les adelanto, que va a haber una metodología más sencilla para hacerlo. Ahora, esto es una aproximación también histórica. Esta fue la primera forma en la que se
resolvieron integrales definidas y se usó durante muchísimos años. Y ahora, en breve, les contaré por qué se usó durante tantos años. Ahora, hasta acá, ¿vamos con la parte metodológica? ¿Alguna duda? Sí. No sé quién me habla. Sí. Tomo, o sea, valorizo el único valor de la variable independiente que me conviene tomar, o que puedo tomar en realidad, es el mismo que está en el extremo inferior. ¿Por qué? ¿En dónde? Sí. ¿Por qué? A ver, eso, lo que vos... esta discusión me encanta porque es casi epistemológica. Si hay personas que ya saben resolver integrales, están diciendo, ¿por qué tanto lío? Si yo las puedo resolver mucho más sencillamente, ¿o no? Bien, quizás hay mucha gente que es la primera vez en su vida que ve una integral y esto es lo que estoy diciendo, me mira con cara, le aparece un gran signo de pregunta en la cara, como, ¿qué? ¿Qué está pasando? Bien. Pero quienes ya, por ejemplo, si hay quienes recursan esta o estudiaron integrales en la secundaria, por ejemplo, saben que hay una forma mucho más sencilla de calcular las integrales que esta. Ahora, lo importante es lo siguiente, el conocimiento se construye de a pasos. Esta fue la primera forma de calcular integrales definidas, usando esta función integral y llegando hasta acá. Y esto le ayudó a la humanidad durante 200 años. Ahora, después de esos 200 años aparecen otros resultados que lo vamos a ver a continuación, que dicen, pero hay una forma mucho más sencilla, ¿bien? Que la vamos a ver pronto. Ahora, a mí lo que me interesa es que, primero, vean que los conceptos matemáticos no salen de la nada, salen de una necesidad. ¿Bien? No nos interesa que esto lo hagan de memoria. De hecho, ya les digo, esto no lo van a hacer así cuando resuelvan integrales definidas. Pero sí que vayan viendo cómo se van relacionando las ideas para construir algo nuevo. Eso sí les interesa, porque de eso van a trabajar. Bien, ustedes no van a trabajar repitiendo cosas, van a construir cosas de la nada, van a construir nuevo saber. Entonces, un poco la idea es que vayan entendiendo cuáles son las preocupaciones que van surgiendo y cuáles son las estrategias para ir resolviéndolas. Obviamente después, cuando tengan todas las herramientas en su mesa de trabajo, van a elegir las que más les conviene a ustedes, la más rápida, la que más entiendan, la más sencilla. ¿Bien? Ahora, ¿por qué esto también es interesante? Porque estas van a ser, vamos a ver las integrales ahora, pero en esta materia vamos a ver varias integrales. Vamos a ver al menos 5 integrales más, no solo estas. Entonces, cuando veamos esas integrales, vamos a volver a este proceso de ahora. Quizás no al resultado, pero sí al proceso, a cómo pensamos este proceso para llegar al resultado final. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estemos viendo, por ejemplo, integrales de línea, integrales curvilíneas, que ya va a aparecer un montón de variables y un montón de otras cosas, el proceso es muy parecido. Entonces, si se acuerdan de esta forma de pensar la integral más sencilla, va a ser muy sencillo pensar esas que son más complejas. ¿De acuerdo? Por eso elegimos presentarles esto, si no directamente les presentamos las fórmulas de cálculo y ya está. ¿Bien? Es una cuestión de construcción. Sí. Bien, porque esto de lo que tenés acá es tu función integral. ¿Cuál es tu variable independiente ahí? T. Bien, o sea, la variable independiente acá y acá es la misma. Es T. Ahora, tu variable independiente acá está acá. Bien. Esta variable no es tu variable independiente. No es la variable que va cambiando, que vos le podés asignar diferentes valores y eso te va a dar diferentes resultados. Es una variable auxiliar que vos usás para poder integrar. ¿De acuerdo? Pero la que cambia y te da diferentes resultados de imagen es esta. Por eso esta es la que importa que sea igual a la expresión final. O sea, la coherencia tiene que estar en la variable de la función integrando que a vos te dan.
con la función integral con tu resultado final. Todas tienen que ser t. Si vos en el medio tenés que plantear una integral para resolverla, ahí planteás otra variable auxiliar. Exacto. En realidad, si vos pones t, más allá de no confundirte, si varías t acá, también variaría adentro, y eso vos no querés. Vos querés que varíe solamente su extremo superior. ¿De acuerdo? Bien. ¿Sigo? Bien. Entonces, llegamos. ¿Nos costó? Sí. ¿Transpiramos? Sí. Sangre. Pero llegamos. ¿Lo podemos hacer con cualquier función? Les diría que casi con muchas, al menos. ¿Sí? Ya no tienen que ser sencillas, ya no tienen que ser rectas, pueden ser polinomios, pueden ser diferentes funciones y lo vamos a poder hacer. Bien, todo eso lo tenían acá, esto iba apareciendo de a poquito, pero bueno, ya que está lo hicimos a mano. Miren la cantidad de pasos que tenemos que hacer para llegar hasta acá, ¿no? Ahora, todo esto lo aplicamos suponiendo que nuestra metodología de trabajo vale, ¿no? Seguimos sin saber que esto sea válido, repito, es una propuesta. Hasta ahora tiene sentido, hasta ahora parece que todo funciona, pero no sabemos si esto vale siempre. Y esto fue lo que cambió 200 años después, ¿no? Se siguió haciendo de esta manera, funcionó en la mayoría de los casos, o sea, no había problemas haciéndolo así, pero todavía estaba esta duda de si este procedimiento se podía hacer o no, siempre, o cuando sí y cuando no. Entonces, básicamente lo que aparecen ahí son ciertos resultados teóricos, esto ya fue 1700, importantes, y que permitió esto sistematizarlo, que son los teoremas fundamentales del cálculo. ¿Bien? Son dos. Primer teorema fundamental del cálculo integral y el segundo teorema fundamental del cálculo integral. Como verán, seguimos súper creativos con los nombres. ¿Eh? Sí, claro. De hecho, le llamamos el primer TFCI, el segundo TFCI, para hacerlo más corto todavía. Ah, es el mismo, es el primero. Después veremos el segundo. Son dos formas distintas de escribir el primero. Entonces, el que yo llamaría fundamental, y para mí como el más amado de los dos, históricamente y por sus consecuencias a futuro, es este, que es el primer teorema fundamental del cálculo integral. Que en muchos libros los van a encontrar como el teorema fundamental del cálculo integral, de hecho. Como el otro lo discriminan un poco. Ahora, les leo lo que dice. Si f es continua en un intervalo cerrado AB, entonces su función integral f, que estuvimos buscando hasta recién, es derivable. Y además, la derivada de f es f en AB. ¿Bien? Entonces, si tenemos una función f original continua en el intervalo que estamos trabajando, entonces su función integral existe, f existe, bien, la que estábamos buscando tanto, y no solo eso, sabemos que es derivable y que su derivada es f. Esto se puede escribir de otra manera, bien, que es una forma alternativa, que les dice, si f es continua, entonces su función integral es una primitiva de f. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, se define en el cerrado, en los extremos, como derivadas laterales. ¿Bien? ¿Vieron derivadas laterales? Sí, bien. Sí, sí, sí. Es en el abierto de la derivada común y en los extremos laterales. Bien. Entonces, dos comentarios con respecto a esto. Lo que nos hace el primer teorema, perdón que vuelvo para atrás, pero a ver si no está. Ah, listo, lo puse para adelante, como si hubiera armado yo las diapositivas. Lo que nos hace el primer teorema es respondernos a esta pregunta. ¿Siempre voy a poder, si conozco la función original,
plantear que las primitivas son las fzotas? O sea, si yo quiero calcular la fzota, ¿siempre puedo recurrir a una de sus primitivas? Y el primer teorema nos dice, casi. ¿Cuál sería? ¿Cómo responderían esta pregunta ustedes? Para cualquier fcita, su función integral fzota se corresponderá con una de sus primitivas. Ahí vi un sí. La pregunta es, repito, para cualquier fcita, la función integral que yo estoy buscando y le corresponde para calcular todo lo que hicimos antes, ¿se corresponde con una de sus primitivas? Eso. Y acá aparece una condición. La respuesta es no. No siempre. ¿Qué nos pide? Que sea continua en AB. ¿Bien? Lo cual es un pedido bastante, les diría, un poco exigente. Ya sabemos que tenemos que trabajar con funciones continuas en general, ¿no? Pero bueno, nos aclara. Si es continua, sí. Si no, agárrate. Bien, entonces, todo lo que estuvimos haciendo hasta ahora era válido. Siempre trabajamos con funciones continuas, así que todas estas metodologías que hicimos de buscar fzota, ¿no? De buscar la primitiva, de buscar un punto de paso, de todo eso, al menos el primer teorema me dice, está bien. El segundo comentario es, ¿por qué se tardó 200 años en llegar a esa conclusión? ¿Bien? Que es básicamente lo mismo que venimos haciendo, pero ahora nos dicen, sí, podés hacerlo. Y la respuesta es porque no se sabía que era una derivada. ¿De acuerdo? Históricamente, el concepto inicial, el primer concepto que aparece es el de integral. ¿Bien? Se empezaron a... Fíjense también, piensen lo siguiente. Cuando yo resuelvo una integral, las operaciones que, ¿se acuerdan que hacíamos para las sumas de Riemann? Era multiplicar, delta t por imagen, y sumar, para hacer la suma de Riemann. ¿Bien? Cuando hago una derivada, en la definición de derivada aparece el límite del cociente incremental, tengo restas y cocientes. ¿Bien? Que suelen ser como operaciones más complejas. A ver, con respecto a la complejidad de esto no es tan complejo, ¿no? Pero siempre el ser humano piensa más fácilmente en sumar y multiplicar que en restar y dividir. Entonces, en general, las integrales fueron el concepto que históricamente se desarrolló primero. Y recién 200 años después aparecieron las derivadas. No aparecieron. Se manejaban con fluidez. Hasta que alguien dijo, ah, mirá, si yo derivo la función integral, bien, aplico esta nueva cosa que descubrimos ahora, que son las derivadas, llego a la función original. Eso que nosotros nos dimos cuenta al principio, bien, de x cuadrado más x, si lo derivo vuelvo a la original, tardamos 200 años en descubrirlo. Entonces, en general, en los cursos de cálculo se ven al revés porque es más fácil entender primero derivada y después integrales, pero históricamente se descubrieron en el sentido opuesto. Cuando estaban las dos ahí bastante bien manejándolas y diciendo, ah, esto es útil para la vida, se dieron cuenta de esta relación. Y este es el teorema fundamental del cálculo, de hecho hasta le podríamos llamar sacar el integral, porque es un teorema que relaciona esos dos conceptos clave. Es el teorema que relaciona las integrales con las derivadas, ¿no? Y unió los dos mundos. Y empezamos a ver que el cálculo no es diferencial e integral, sino que es el cálculo, ¿no? Que son básicamente diferentes aristas para estudiar lo mismo. Bien. Tiene una sola hipótesis, la continuidad de la función integral. Sí. La t es todo lo demás. La función integral existe, es derivable, y la derivada es f. Bien. Entonces, llegamos hasta acá. El primer teorema nos asegura que sí, tenemos que buscar una primitiva que va a ser fzota. Ahora después tenemos que ver, bueno, si hay alguna forma más fácil, más metódica de saber cuál de todas esas primitivas es la que yo necesito. ¿Bien? Y para resolver eso aparece el segundo teorema fundamental. En el libro tienen los dos teoremas con sus demostraciones, no nos interesa que se aprendan de memoria las demostraciones. Pueden verlas si quieren, son fáciles de ver, pero nos interesa que entiendan los teoremas. Acá aparece el segundo teorema fundamental de cálculo integral, que lo que les dice es lo siguiente.
Si f es continua en AB, bien, la misma necesidad del primero, y P es una de sus primitivas, y fíjense que ese una está marcado porque es importante, es una de sus primitivas, entonces su función integral f sota, la que yo estoy buscando, cumple esta igualdad. F sota, la que yo estoy buscando para mi caso en particular, es esa P, que es una primitiva cualquiera, menos P C. ¿Quién es C? El extremo inferior. ¿Bien? Eso, visto así, no da mucha información. Parece como, bueno, ok, sí, qué bien el segundo teorema. O sea, le pusieron fundamental a eso. Qué gente rara. Pero es re fundamental. Porque básicamente lo que nos permite hacer es conocer la f sota que yo estoy buscando a partir de una primitiva cualquiera. Es decir, no me tengo que poner a preocupar de encontrar la primitiva, sino que me preocupo de encontrar una primitiva. Y si encuentro una, el teorema me permite transformar esa primitiva que yo encontré a la que estoy buscando realmente. ¿Bien? Vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo acá... no. Espera, tengo esa función integral. La función integral entre 1 y x de 4t cubo, ¿bien? Diferencial t. Entonces, yo lo que quiero encontrar ahora es una expresión sencilla para esa función integral. ¿De acuerdo? ¿Qué tendría que hacer? Bueno, buscar toda la familia de primitivas por como veníamos haciéndolo hasta ahora. Tengo que buscar toda la familia de primitivas de el integrando, eso es lo que me dice el primer teorema fundamental del cálculo integral, buscar un punto, bien, que sería reemplazar x por 1 para que me quede que la integral entre 1 y 1 me dé 0, reemplazar ese punto en la familia de primitivas, encontrar la constante que le corresponde y ahí encontré la primitiva que estoy buscando. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería lo que hicimos hasta ahora. Usemos ahora el segundo teorema. El segundo teorema me dice, bueno, si vos querés calcular esto, lo que necesitas es una primitiva cualquiera de tu integrando. Por ejemplo, bien, x, porque la variable independiente es x, ¿no? X a la cuarta. Una cualquiera. Sí, dime. Sí, se tiene que estar incluido en el de valores. Puede ser A o B también. Bien. Entonces, encontré una primitiva cualquiera, x a la cuarta. ¿Bien? Aplico el teorema. Me dice, la función integral que vos estás buscando, la expresión sencilla, es la p que vos encontraste, o sea, x a la cuarta, menos esa misma función que vos encontraste valorizada en el extremo inferior, o sea, 1 a la cuarta, ¿no? Punto, ya encontré. ¿Bien? Me ahorré 800 días. ¿Podría haberla hallado de la otra manera? Sí, obvio. Encuentro la familia de todas las primitivas, que sería x a la cuarta más k. Planteo que en el punto 1, 0 pasa la primitiva que yo estoy buscando. Calculo el valor de k, ese valor de k me da menos 1, y recién ahí encuentro la primitiva. Acá con encontrar una sola, ya en 2 segundos llegué al resultado. ¿Bien? Esa es la potencia que tiene el segundo teorema. Es la función, sí, exacto, es f sota. ¿Bien? De todas las primitivas de 4t cubo, es la que yo estoy buscando.
Sí, sí, sí. Eso no implica. No es una equivalencia. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, para responder esta segunda pregunta aparece el segundo teorema. O sea, lo que nos permiten hacer los teoremas es estas flechas en este sentido, que ahora no queden en línea de puntos, sino que queden en línea llena. Es decir, yo esta f sota la puedo calcular así. Bien. Voy a obviar esto por ahora. Era seguir con el problemita, pero quiero llegar al otro. Bueno, entonces, en definitiva, vamos a simplificar aún más todo este proceso. Cuando se descubren los dos teoremas, imagínense que la comunidad matemática fue una fiesta absoluta, ¿no? Vino, gente ebria, eh, todos tirados por París, porque la mayoría de estos matemáticos eran franceses, y dijeron, bueno, tenemos una forma muy sencilla de calcular integrales definidas, ¿no? El primer teorema me dice que tengo que buscar una primitiva, el segundo teorema me dice cuál es esa primitiva. Es una cualquiera menos esa primitiva aplicada en el extremo inferior. Y a partir de ahí, calculo la función integral, valorizo y ya llega el resultado. Muchísimo más rápido que el tiempo que les llevaba a calcularlas antes, que imagínense que les habrá llevado algunas semanas llegar hasta ese resultado, ¿no? Y en ese fragor hay alguien que dice, bueno, pero esto lo podemos sistematizar aún más. ¿Bien? Entonces empieza desde este lugar, miren. Vamos a ir haciéndolo teóricamente y vamos haciéndolo al mismo tiempo con un ejemplo. Entonces, para resumir lo que hicimos hasta ahora, yo empiezo con una integral definida que quiero resolver. ¿Bien? Entonces, lo primero que hago es decir, bueno, construyo una función integral conveniente. ¿De acuerdo? Que mantenga el mismo extremo inferior, pero que el extremo superior ahora sea variable. ¿De acuerdo? Esa es la variable de la función, que ahora le llamé f sota. ¿Bien? Y básicamente lo que tengo que calcular es cuál es esa función integral. Para eso, bien, el resultado de esta integral definida va a ser esa función integral valorizada en el extremo superior, ¿no? O sea, si esta x se transforma en b, calculo lo que estoy queriendo. Entonces, para eso, el segundo teorema me dice, bueno, la f sota que vos estás buscando, en definitiva, va a ser una primitiva cualquiera de f valorizada en x, menos esa misma primitiva cualquiera valorizada en el extremo inferior, ¿no? El segundo teorema que vimos recién. Genial. Entonces, básicamente yo para calcular esta integral definida tendría que hacer esta f, pero valorizada en b. O sea, ¿cómo me queda esta expresión si la valorizo en b? P en b menos P en a, ¿no? Entonces, en definitiva, la integral definida la puedo calcular así. Cuando se llega acá, un señor que se llamaba Barrow, de apellido, ¿bien? Rodolfo Barrow. No, mentira, no se llama Rodolfo. Porque es inglés. En todo caso se llama Rudolf. Un señor llamado Barrow, de apellido, dijo, pero espera, ¿para qué vas a hacer todo esto? ¿Para qué vas a encontrar la función integral si después en tu resultado final ni siquiera aparece? ¿Bien? Para calcular la integral definida, lo que podría hacer es buscar una primitiva cualquiera, p. Fíjense que ya acá no me pide f sota, que era la función integral, sino es una primitiva cualquiera que me pide el segundo teorema. La calculás en el extremo superior, la calculás en el extremo inferior y restás. Hermoso. Yo sé que teóricamente no parece tan hermoso, pero en la práctica eso es hermoso. Es calculo o encuentro una primitiva cualquiera de f cita, la valorizo en los dos extremos, resto y ya encontré la integral. No tengo que ni plantear la función integral, ni buscar el extremo. ¿Bien? 3 segundos me lleva.
Y a eso se le llama regla de Barrow, por Rodolfo, ¿no? ¿Qué es lo que se llama, lo van a encontrar en los libros, como un corolario del segundo teorema? ¿Qué significa corolario? Es una consecuencia, es un caso particular incluido dentro del caso general, que es el segundo teorema fundamental. Entonces, volvamos a nuestro caso anterior, para que vean la diferencia entre ambos. Habíamos dicho, la velocidad de llenado venía dado por 3t, no, sí, 3t al cuadrado, ¿no? Y queríamos calcular el delta b entre 1 y 5, que era en definitiva la integral entre 1 y 5 de b, ¿no? De 3t cuadrado. Nosotros sabíamos que esto, por el método que habíamos usado antes, era 124, ¿no? Y que eso lo habíamos hecho buscando f sota, buscando la familia de primitivas, valorizando en el 1, 0, sacando k, planteando f sota, agarrando ese f sota, reemplazándola en 5, y ahí nos dio 124. Todos esos pasos hicimos. Usemos regla de Barrow. La regla de Barrow, ¿qué nos pide? Primero que sea continua, ¿no? Como hipótesis. Es continua, es polinomio, ahí no tenemos problema. Lo que nos pide ahora es que calculemos a quién. ¿A quién necesitamos para aplicar Barrow? La primitiva no. Una primitiva. ¿De acuerdo? O sea, lo que necesito ahora es P de t, que es una primitiva cualquiera de 3t cuadrado. ¿Cuál se les ocurre? T cubo. ¿Se acuerdan que f sota no era t al cubo? Era t cubo menos 1. ¿No? ¿Tengo que usar esa necesariamente? No. Cualquiera. La primera que encuentro, esa. T cubo. La integral entre 1 y 5 de 3t cuadrado va a ser esa primitiva en el extremo superior, 5, menos esa primitiva en el extremo inferior, 1. O sea, 5 al cubo menos 1 al cubo. 3 segundos. ¿De acuerdo? Todo ese proceso que hicimos de buscar la función integral, ver la familia de primitivas, buscar el punto, reemplazar, sacar carga, bla, 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 se hace, está dentro de la regla de Barrow. Viene la regla de Barrow de todo ese proceso. Pero lo que encuentra Barrow es que al resumir todo ese proceso en conjunto, lo único que llegamos es una expresión mucho más sencilla, donde ni siquiera necesito calcular la función integral. Con encontrar una primitiva ya es suficiente. ¿De acuerdo? Se ve ahora lo mágico de los teoremas y de la regla de Barrow. Me permite acelerar un proceso que originalmente era una suma de Riemann infinita que no sabía calcular. Después era un proceso de calcular la f sota, reemplazar, bla, 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 que me llevaba unos cuantos minutos, a esto, que es literalmente 5 segundos. A esto es lo que yo les decía cuando antes me decían, che, ¿y por qué no haces esta resta? Bueno, sí, obvio. Ahora ustedes van a resolver eso usando Barrow, por supuesto. Cuando tengan una integral definida que resolver, van a usar la regla de Barrow, seguramente. Pero eso en la humanidad surgió 250 años posterior a que se conociesen las integrales, ¿no? Es el resultado de un proceso histórico de mucho conocimiento posterior. Bien. Bueno. Y vamos a... Hasta ahora toda felicidad, ¿no? En cualquier momento... Sí, sí, sí. Más o menos. No, ¿por qué? Ujú. Ah, sí, eso es una forma de escritura. Es para...
Ya que está, no lo tengo escrito ahí, pero les va a servir. Esa es la regla de Barrow, ¿no? Hay una forma que es simplemente un resumen para escribir, para no escribir eso, que a veces es tedioso, que es esta. ¿Bien? Ah, bueno, acá se lo doy genérico. Es una forma de escribir, ¿eh? Si lo escriben así, para nosotros es lo mismo. En general, lo van a ver así. Esto lo van a ver mucho en libros, en realidad. Está bueno que lo sepan. Esto, escribir P en B menos P en A, es lo mismo que escribir la función P, rayita, larga. O sea, fíjense que esto no es un símbolo integral, ¿eh? Es una línea vertical recta, un segmento recto, con A y B. Cuando ustedes ven esto, lo que les está indicando es a lo que está acá adentro, valorizarlo en B, valorizarlo en A y restar. ¿De acuerdo? O sea, esto es lo mismo que esto. ¿Por qué les sirve? Porque ustedes dicen, yo quiero calcular, por ejemplo, la integral de 4, uso el mismo ejemplo que antes, 4x cubo entre 2 y 7. Yo, para hacerlo más rápido, ¿qué digo? Busco una primitiva cualquiera de esto, x a la cuarta, y la tengo que valorizar entre 7 y 2. ¿De acuerdo? Esto es una forma rápida de escribir lo que estoy pensando. Busco una primitiva p cualquiera, lo valorizo en el superior, en el inferior y lo resto. Y después directamente lo hago. 7 a la cuarta menos 2 a la cuarta. ¿Bien? Para ahorrarse escribir esto, si quieren. A eso, bueno, nada más. Pero está bueno saberlo. Lo van a ver tanto en nuestra guía, en nuestro libro, como en otros libros, y lo van a usar seguramente en tarea de aula. Bueno, entonces, hasta ahora estamos, ¿no? Encontramos una forma bastante interesante, rápida, ágil de resolver integrales definidas. Ahora, ¿alguna se da cuenta cuál es el problema principal que van a tener a la hora de resolver integrales usando regla de Barrow? Porque hasta ahora todo lindo, ¿no? Hasta ahora estamos a punto de terminar todos borrachos como los franceses. Ajá, muy bien. Me encanta. O sea, claro. Muy bien. Ya nos conocen, ya saben qué va a pasar. Hasta ahí veníamos trabajando con 3x al cuadrado, 4x a la cuarta, todo muy bonito. Ahora, si les aparece algo así, y ni siquiera me estoy zarpando mucho, seno de 2x por e a la x, y yo quiero calcular esa integral definida, ¿qué es lo que necesito encontrar ahí para usar Barrow? Una primitiva, o sea, una función cuya derivada sea esa. ¿Qué función derivada me da seno de 2x por e a la x? Bien. Alguna compuesta me gusta. No, porque cuando ustedes tienen un producto de dos funciones, al derivar no es derivada por derivada. Es derivada por e más la otra sin derivar, más, o sea, ahí ya aparece una suma que acá no está. Alguna función, ¿no? Bueno, el problema es ese. Barrow es hermoso, lo queremos a Rodolfo. Nos ha simplificado la vida para toda la eternidad. El problema ahora ya no es del Rodolfo, pobre, no es su culpa, que es que las primitivas de las funciones no son tan evidentes. O sea, cuando tenemos que derivar, tenemos reglas de derivación que, por más difícil que sea la función, sabemos que quizás nos lleve un rato, pero vamos a llegar a la derivada. Con las integrales, con las primitivas no es tan fácil. No es tan fácil a ojo encontrar una primitiva de una función. Algunas sí. A esas se les llaman inmediatas. Bien, es la palabra que vamos a usar. Cuando vemos una función y reconocemos su primitiva solo por verla, decimos, esta es una integral inmediata.
suelen estar en tablitas. De hecho, este año, quienes ya han cursado esta asignatura, y me están mirando con cara de otra vez, estoy cursando y escuchando esto otra vez. Bueno, este año incorporamos como una forma de llegar a las primitivas el uso de tablas. Bien, de hecho en su guía, en la parte de atrás, tienen una tabla de integrales. ¿Por qué? Porque suelen ser bastante útiles en general, o sea, en muchas materias la van a usar, así que dijimos, bueno, ya que está, lo usamos. Que tienen, después la aprenderán a usar en tarea de aula, ¿no? Pero al menos la tienen ahí. Creo que tienen como 125 integrales por tabla. Pero estamos de acuerdo que encontrar una primitiva, ojo, lejos está de ser fácil en todos los casos, ¿no? Y ese es el problema que sigue. Entonces, aparecen otras preguntas ahora. Ya sabemos que resolver las integrales definidas es sencillo si conocemos esa primitiva. Ahora, ¿siempre es inmediata la forma de pensar la primitiva? No, vimos recién que no. ¿Siempre podemos encontrar primitivas? ¿Toda función tiene primitiva? O sea, si yo tengo la ley de una función, cualquiera, ¿siempre voy a poder encontrar una función cuya derivada sea esa? No sabemos. Entonces, acá lo que aparece es un nuevo concepto, que ya lo venimos usando, pero ahora simplemente lo resumimos en 2 palabras más cortito, que es el de integral indefinida. ¿Bien? ¿Qué es una integral indefinida? El conjunto de todas las primitivas de una función. Esa es su definición. Y se nota con este simbolito. El mismo que usábamos para integral definida, el mismo que usábamos para función integral, ahora lo usamos sin extremos para indicar la integral indefinida. O sea que si yo les pregunto este símbolo, ¿qué significa? Ustedes me tendrían que responder esas 3 cosas. No me podrían decir integral, porque integral no es nada. O sea, ¿cuál? ¿La definida, la función integral o la indefinida? Y cada una tiene su definición, ¿bien? Y representa elementos matemáticos distintos. Entonces, si yo les pido que calculen esto de f, la integral indefinida de f, ustedes me tienen que responder simplemente con todas sus primitivas, nada más. Ni un número, ni hacer ningún cálculo, ni aplicar Barrow, nada. Simplemente todas sus primitivas. ¿De acuerdo? ¿Cómo hago con todas las primitivas? En una y le sumo una constante. A esta constante se le llama constante de integración. ¿Bien? O constante indefinida de integración. Y se le suele poner C, mayúscula. Ninguna. Esto es una definición. Ahí no usamos teorema. Bueno, el problema es cómo encuentro esa primitiva. Hay algunas que las voy a poder encontrar de forma inmediata, como las que veníamos haciendo recién. Ahora, ¿cómo encuentro las primitivas para cualquier otro caso que no sea inmediato? ¿Bien? Ahora lo vemos. Igual, antes, para que esto quede claro, si yo les pidiese, a ver, algo que ustedes sepan hacer. Eso. ¿Qué les estoy pidiendo ahí? La integral indefinida de esta función. O sea, todas sus primitivas. ¿Cómo hago en ese caso? Bien. Las propiedades valen. O sea, yo esto lo puedo separar, ¿no? Hacer la integral de e a la x más la integral de 7x a la sexta. ¿De acuerdo? Eso lo puedo hacer. Entonces, ¿cuál sería todas las primitivas de e a la x? Bien, la misma función, ¿sí? O sea, e a la x, si yo la derivo, me da e a la x. Así que la primitiva de e a la x sigue siendo e a la x, ¿no? Más una constante. ¿Y cuál es la primitiva de 7x a la sexta? Una. X a la séptima, ¿sí? Porque si yo derivo x a la séptima, llego ahí. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La primitiva de e a la x más la primitiva de 7x a la sexta más una constante indeterminada. ¿De acuerdo?
Y ahí terminé de resolver mi integral indefinida. ¿Se ve que ahí no tengo que hacer nada? Ni barra, ni números, ni función integral, ni nada. Ahí terminó. Entonces, ahí la pregunta que aparece es, bueno, pero eso yo lo pude hacer en ese caso porque conozco las derivadas, son fáciles, lo puedo hacer mentalmente. ¿Lo voy a poder hacer siempre? No. Entonces, lo que aparecen son los llamados, queridos, y quienes ya lo conocen deben adorarlos y soñar con ellos todas las noches, métodos de integración. ¿Qué son métodos de integración? Los equivalentes a las reglas de derivación, ¿no? Son como metodologías algebraicas relativamente sencillas y directas que a partir de la ley de una función me permite encontrar su primitiva. Vale para casos, obviamente, donde eso no es evidente. Bien, no me va a servir para 7x a la sexta, eso lo hago a ojo. Me va a servir para casos un poco más complejos donde no me sea tan directo encontrar la derivada, la primitiva por inspección. ¿De acuerdo? Y nosotros vamos a ver 5. Ustedes van a ver 5 en tarea de aula. Conmigo no lo van a ver, lo van a ver solo en tarea de aula. El primero se llama de descomposición, que es aplicando las propiedades de la integral, nada más. Bien, haciendo operaciones algebraicas, no mucho más que eso. Pero es bastante útil muchas veces. El segundo, que para mí es el más importante, y ya desde ya les digo que le presten muchísima atención, porque es nuestro favorito, es el de sustitución, ¿de acuerdo? Que es como el inverso a la composición, ya lo verán, no se asusten, o asústense un poco igual, sí. El tercero es el de partes, el de integración por partes. El cuarto, el de reducción a fracciones simples, que lo vamos a ver en una forma muy simplificada, es un método mucho más grande, pero vamos a ver casos sencillos. Y el último, que lo incorporamos este año, es el del uso de tablas. Bien, cuando ninguno de esos funciona, pueden usar las tablas de integración y aprenderán a usarlas. Bien, cómo usar esa tabla de integración. Reducción a fracciones simples. ¿De acuerdo? Conmigo no van a ver nada de eso. Lo van a ver todo en práctica. Cuáles son los fundamentos y cómo aplicarlos. Siempre les digo lo mismo. La primera vez que lo ven, suelen pensar qué están haciendo de su vida y decir, bueno, quizás me iría bien con un bar en la playa, ¿no? Porque estoy acá. Pero cuando lo enganchan, llega un punto que pueden hasta integrar medio como sin hacer cálculos. Créanme. O sea, yo sé que suena un poco utópico, pero lo hacen. No quizás las integrales más difíciles, pero muchas más sencillas que pueden aplicar los métodos, lo hacen en la mente. ¿Cómo? Sí, sí. Los parciales son a libro abierto. Así que lo pueden usar. Solamente que las tablas no les sirve para todos los casos, obviamente. También aprovechen las calculadoras de Internet. O sea, hay muchas calculadoras de Internet que no solo les resuelven las integrales, sino que les muestran los pasos de los métodos que usa. Para estudiar está bueno. No lo van a poder usar en un examen, pero para estudiar está bueno. Bien, entonces, para terminar, y ya para conectar con lo que vamos a empezar a ver mañana, quiero, digamos, no sé si mostrar, pero quiero interpretar un poco lo que vimos hoy, que es algo bastante más teórico, ¿no? Que van a usar a la hora de resolver. Ya les dije, el sentido de esta materia es interpretativo. Las herramientas teóricas las presentamos para que ustedes, y prácticas, ¿no? Las presentamos para que ustedes después las puedan usar. Pero lo que nos interesa es que puedan interpretar lo que están haciendo. Bien, no le vamos a pedir definiciones de memoria, no le vamos a pedir teoremas de memoria, ni demostraciones, no nos interesa eso. Pero sí le vamos a exigir que lo que están haciendo están entendiendo qué es y qué representa en un contexto. Entonces, si hay algo que les complica un poco la vida, es diferenciar estos dos conceptos que vamos a ver ahora, que son muy sencillos, están relacionados, pero que no son lo mismo.
Entonces, lo que tienen arriba es la regla de Barrow, lo que vimos recién, ¿no? La integral definida de una función f entre a y b, yo la puedo calcular, si la función es continua, como una primitiva cualquiera valorizada en el extremo superior menos esa primitiva valorizada en el inferior. ¿De acuerdo? Lo que vimos recién, regla de Barrow. Ahora, supónganse que esta función f que tengo acá es la derivada de una magnitud. Es la velocidad a la que entra líquido a un tanque, es la velocidad a la que se mueve un móvil, es la velocidad a la que cambia la temperatura, la velocidad a la que cambia la población de abejas en una isla de Mozambique, lo que sea. Es la derivada, la razón de cambio de una magnitud. ¿Bien? Entonces, si yo tengo que aplicar Barrow, ahora ya no sobre una f cualquiera, sino sobre esa m', ¿quién va a ser una primitiva de m'? M, ¿de acuerdo? ¿Qué función derivada me da m'? M. Es prácticamente de qué color es el caballo blanco de San Martín, ¿no? Entonces, como si yo estoy integrando la derivada de una función, la función original la puedo usar como primitiva, esta integral, si yo aplico Barrow, me quedaría m, la primitiva, ¿no? En el extremo superior menos m en el extremo inferior. O sea, estaría calculando en definitiva cuánto cambia m entre a y b. ¿Se ve? La imagen de esa magnitud en el b final menos la imagen de esa magnitud en el b inicial. O sea, el cambio de m, el delta m. ¿Se ve? O sea, si esta función que yo tengo acá fuera, por ejemplo, cuánto varía la población de abejas en una isla de Mozambique, y eso es lo que representa, si yo calculo Barrow entre A y B, estaría calculando cuánto cambia la población de abejas, no la derivada, cuánto cambia la población en ese periodo. ¿Se ve? Si integro la velocidad de cambio de la población, obtengo el cambio de la población. ¿Es un trabalenguas? Otra vez. Si integro la velocidad a la que cambia el volumen del líquido, ¿sí? Obtengo cuánto cambia el volumen. Integro la velocidad, cuánto cambia el volumen. ¿Se ve que no es lo mismo lo que integro que lo que obtengo? La función que integro es una velocidad, lo que obtengo es la función original, el cambio de la función original. ¿De acuerdo? El cambio total entre el punto inicial y el punto final. No te interesa qué pasa en el medio. ¿Bien? Entonces, lo que podemos decir es que la integral definida de una razón de cambio, de una cierta magnitud, es el cambio total durante ese intervalo de integración de la magnitud. Otra vez, la integral de la razón de cambio de la derivada es el cambio de la función original. ¿Bien? Y eso es un teorema. Se llama teorema del cambio total, o TCT. ¿De acuerdo? Ahora, lo que suele costar ahí es qué diferencia hay entre la regla de Barrow y el TCT. ¿No? O sea, ¿es lo mismo o no? Es como si acá yo tengo esto y hago P en B menos P en A, y acá tengo esto y hago M en B menos M en A. ¿Qué me están diciendo? ¿Por qué le ponen dos nombres distintos a lo mismo? Ahora, ¿notan cuál es la diferencia? Eso. La diferencia no es teórica. En ambos se hace lo mismo, sí, la regla de Barrow. La diferencia es interpretativa. ¿De acuerdo? Acá f es f. Cualquiera. Una función cualquiera que se me cante, que no represente nada, que sea f de t igual al logaritmo de t por arcotangente de t, punto. No importa. Acá, la función que yo estoy integrando no es cualquiera. Representa en el contexto del problema en el que yo lo estoy aplicando la razón de cambio de una magnitud. ¿De acuerdo? Es la derivada de algo, es la velocidad a la que cambia algo. Esa es la diferencia central. Obviamente, matemáticamente, lo que voy a hacer es lo mismo. Primitiva en el extremo superior, primitiva en el extremo inferior, pero lo que cambia es lo interpretativo. Este número va a ser el resultado de la integral definida, punto. Este número lo puedo interpretar. Es cuánto cambió esa magnitud en este periodo de estudio. ¿De acuerdo? Repito, en la práctica, en los números, en la parte más metódica de la matemática, es lo mismo. Tengo que usar la regla de Barrow. La diferencia es
cómo interpreto uno y cómo interpreto el otro. Claro, solo se usa al menos en un contexto donde podés interpretar la función que estás integrando. ¿De acuerdo? Nos vemos mañana.